En nombre de la honorable concejala Don Catanazova y del Consejo de Bogotá y de todas las personas que hoy nos acompañan, les damos la bienvenida a este reconocimiento y homenaje póstumo al señor Javier Fernando Cantor Jiménez. Hoy nos reunimos para honrar una vida dedicada al servicio público, un hombre comprometido con la construcción democrática y el fortalecimiento de la participación ciudadana. Pero sobre todo estamos reunidos acá para acompañar con respeto y afecto a su familia, a ustedes, sus seres queridos y a todos aquellos que lo acompañaron y caminaron junto a él en las luchas colectivas, en sus sueños y sobre todo en el camino en el territorio. Esto que estamos haciendo aquí es un acto de memoria, de reconocimiento y sobre todo de gratitud al legado que él en vida nos dejó y con gran fortuna ustedes pudieron apreciar y aprender de él. Dando inicio a este acto solemne, les invitamos a ponernos de pie para entonar el himno de la República de Colombia como expresión de respeto y reconocimiento a la vida de Javier Cantor. Ya podemos tomar asiento, gracias. Ahora, como un acto de memoria, de agradecimiento y de reconocimiento a la vida de Javier Cantor, les invitamos a tomar un minuto de silencio.
Gracias. Ahora sí podemos tomar asiento. Continuamos con la intervención de la honorable concejala don Catanasoa Yakimova, quien hará reconocimiento y entrega el reconocimiento póstumo otorgado a Javier por su trayectoria. Muy buenas tardes a todas, a todos. En primer lugar, un abrazo inmenso de afecto, de cariño, de solidaridad a toda la familia de Javier, a sus hermanos y hermanas, a sus hijos e hijas, a Nancy, su compañera, a todos quienes, a sus sobrinas, sobrinos, a todas las personas que en vida compartieron con él siendo familia, y también a sus compañeras y compañeros de trabajo, tanto en la institucionalidad como en las luchas y las causas sociales, en la organización, en la construcción territorial, en la academia, en la investigación-acción, en todos los escenarios, espacios, iniciativas y proyectos que Javier supo iluminar e inspirar con su presencia. Perdón. Cuando pensamos en hacer este reconocimiento, que en realidad pues hoy está en cabeza del Consejo, pero que es un escenario o una iniciativa que hemos pensado conjuntamente y colectivamente, porque creemos que Javier es una persona, fue una persona que merece absolutamente todos los espacios que podamos convocar, todos los espacios que podamos conspirar para que su vida sea homenajeada, para que su experiencia de vida fuese recordada, para que esto, como lo decía ahora Caterina al comienzo, fuese memoria. Y una memoria inspiradora, porque creo que todas y todos reconocemos en Javier una persona que inspiró, que se dedicó, que trabajó, que impulsó, que jalonó, que llevó hacia adelante, que convocó a mucha gente para que las cosas fueran posibles. Yo conocí a Javier hace muchos años, cuando era apenas una joven que trabajaba en los procesos comunitarios y territoriales de Bogotá, y allí conocí a Javier, quien ya era una persona reconocida, un referente en estas dinámicas de trabajo. También coincidimos en muchos espacios en torno a la sociología. Yo soy socióloga de la Universidad Nacional de Colombia, al igual que él, y en ese escenario de la reconstrucción del legado de la sociología en Colombia, de lo que significó el trabajo de Orlando Falsborda, el trabajo de Camilo Torres Restrepo, el trabajo de la construcción de la academia como parte de las luchas de la gente, el trabajo de la construcción de pensamiento propio para una transformación profunda de país y de mundo, pues nos encontramos múltiples veces. Luego, cuando trabajamos en la Bogotá Humana, un escenario clave para muchos y muchas de nosotras, una escuela que tuvimos siendo gobierno en muchos sentidos por primera vez y aprendiendo lo que significaba poner el Estado al servicio de la gente, al servicio de las luchas, al servicio de la ciudadanía y al servicio de la transformación de una ciudad, siempre pensando en las mayorías. De la misma manera, Javier fue una persona que tuvo mucho que ver con estas transformaciones políticas y sociales y democráticas. Una persona que siempre estuvo muy comprometida con las luchas sociales, pero también con la militancia política y con el trabajo político de base y con la articulación y la generación de convergencias para profundizar la democracia en Colombia. Una persona absolutamente convencida que con el pueblo, con la gente, creando poder constituyente, era posible transformar a este país para bien. Y así lo fue hasta sus últimos días. También fue participante activo en los procesos estudiantiles y sociales que impulsaron la séptima papeleta y la Constitución de 1991. Siempre convencido de la movilización, siempre convencido de la participación ciudadana y
la voz de la gente como base de la democracia. También una persona cuya militancia juvenil con sentido histórico y crítico orientado a la justicia social y a la apertura democrática hizo que dejara huella en muchos escenarios de la ciudad y del país, porque Javier era una persona que no se quedaba con estos asuntos por arriba, ¿cierto?, discutiéndolas o solamente decidiéndolas, sino que siempre llevaba estos asuntos en los territorios. Era una persona que se dedicaba plenamente a la consolidación de procesos territoriales, a la pedagogía, a la formación política y a la consolidación de procesos que pudiesen ser autónomos y donde la decisión de la gente siempre fuera tomada como base de las decisiones públicas. Y en ese mismo sentido también fue un servidor público ejemplar, que yo creo que su referencia en el distrito es muy importante. Una persona que siempre se preocupó por introducir en los escenarios, en los procedimientos, en los mecanismos, en las formas de la institucionalidad pública, aquella sencillez, pero también aquel calor humano, aquella comprensión de lo humano para que la institucionalidad no fuera algo ajeno a la gente, sino que siempre fuera algo que se entendiera como un instrumento al servicio de la gente, y así lo hizo en todos los escenarios. Así también lo hizo cuando coincidimos en IDEPAC, donde yo fui subdirectora y él era parte esencial del equipo de articuladoras y articuladores de la institución, siempre con su disposición para formar, para ayudar, para transmitir, para construir equipo, para aportar a la construcción y diseño de la política pública y para que ésta siempre fuera más cercana a la gente. Su trabajo emblemático se extendió a muchísimas localidades, ¿cierto?, donde todavía la gente, uno va y la gente le habla a uno de Javier como una persona que dedicó su vida y dedicó sus conocimientos a compartirlos, a extenderlos y a profundizar las capacidades de trabajo. Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Santa Fe son solamente algunas de las menciones que es importante poner sobre la mesa en lo que significó el trabajo de Javier. Las juntas de acción comunal fueron una pasión para él en el sentido de entender que la organización social tenía que ser siempre la base de la posibilidad de fortalecer un tejido que ayudara a que la democracia fuera posible, fuera real y fuera profunda para todos y todas. De la misma manera lo hizo con las experiencias de la construcción de las agendas ambientales locales como parte de la convergencia entre institucionalidad y organización comunitaria, o de la experiencia de los presupuestos participativos en distintas administraciones, donde él fue no solamente un constructor de lo que en clave de política pública significaron los presupuestos participativos, sino también un activador real y concreto en los territorios y con la gente de estos procesos de decisión ciudadana. Pero también su dimensión institucional y laboral la construyó comprometiéndose profundamente con los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Una persona insignia en la historia del sindicalismo en Bogotá, que creo que todos y todas lo recordarán y lo recordaremos, y creo que ya estamos dialogando con algunos sindicatos para poder hacer nuevamente un homenaje más amplio donde se le entreguen unos reconocimientos frente a lo que significó su labor sindical en el distrito. Y finalmente, creo que todo esto solo es posible porque Javier realmente era una persona absolutamente integral, una persona que asumía desde lo profundo de su ser lo que significaba lo sentipensante, lo que significaba el pensamiento crítico y la necesidad de confrontarlo permanentemente en la realidad, lo que significaba la construcción colectiva de poder, de conocimiento y de construcción del Estado, el amor eficaz y el compromiso con la justicia social, la construcción de lo público desde los territorios y su gente. Una persona que siempre se comprometió, una persona que atravesó también diversas militancias políticas, y siempre creo que todos los que estuvimos y todas en algún lugar de la izquierda sabíamos que Javier era una persona con la que podíamos contar. Sé que sus compañeros del M también han hecho un homenaje muy profundo y lo seguirán haciendo, pero creo que Javier también fue una persona que supo dialogar siempre con las diversas corrientes, con las distintas formas de construir izquierda, porque siempre fue una persona muy, muy coherente con lo que significaba en este país poder construir una transformación revolucionaria, una transformación que cambiara de fondo la vida y los derechos de la gente, y sabía que para eso nos necesitábamos todos y todas de la mano. Así que para mí hoy es un orgullo
y un profundo honor de verdad poder hacer este reconocimiento póstumo a Javier, a su trabajo, a su construcción familiar, a su dinámica de construcción de amor y afecto en todos los círculos que lo atravesaban, a su responsabilidad, a su militancia, a su entrega. Así que hoy quiero entregar este reconocimiento del Consejo de Bogotá a Javier Cantor y lo haré en manos de su compañera Nancy. Bueno, muchas gracias, Donca. Muchas gracias por este reconocimiento a Javier. Yo creo que es una parte de todo su trabajo, de toda su lucha, de todo su ser como era él. Muchas gracias también a todos ustedes por venir. Y bueno, no puedo decir nada más. Muchas gracias. Gracias a ti, Nancy. Solamente, como sabemos que Javier fue una persona que dejó esta semilla sembrada en tantos lugares de esta ciudad, en tantos corazones, en tantas dinámicas de trabajo, también como equipo hemos decidido sacar algunas copias de este reconocimiento para poderlos dejar en distintos lugares donde Javier ha dejado esta semilla de amor y liderazgo y construcción. Así que les haremos llegar a los compañeros del sindicato, a la familia, a los compañeros de los procesos territoriales, ¿cierto? Para que de pronto esta copia también sirva como un objeto simbólico para siempre recordar y, digamos, tener a Javier en el corazón y en la mente. Muchas gracias. Muchas gracias a la honorable concejala y a Nancy, su compañera, por estas palabras que nos recuerdan ese liderazgo, esa pasión que tenía Javier, esa trayectoria que tuvo en lo comunitario. Ahora vamos a escuchar a Javier Ernesto Cantor Alba, desde la perspectiva de hijo, que recuerda también a Javier como ese padre y esa guía. Javier. Bueno, primero que nada, pues nuevamente muchas gracias a Donca y muchas gracias a todo su equipo de trabajo porque pues es un homenaje que realmente no es algo tan común y que se agradece bastante que sea un reconocimiento a mi padre. Muchas gracias a todos quienes están aquí y en general también diría incluso muchas gracias a quienes no están aquí, pero quienes acompañaron a mi padre durante su vida, quienes hicieron parte de su desarrollo profesional, de su desarrollo personal y en general de todas sus luchas. Donca ya hizo una mucho mejor reconstrucción de su vida profesional y de muchas de las cosas que hizo de lo que yo podría. Sin embargo, algo que sí tomaría mucho de ella y que quisiera que la reconocieran es en parte la capacidad de conspiración que tenía mi padre para organizar a las personas, para de alguna manera motivarlas a luchar por las cosas. Realmente, desde que él empezó a trabajar con Falsborda, siempre mencionó pues que ese fue un punto de su vida que cambió todo. Es decir, él entró a la universidad, conoció a Fals y desde ahí se enamoró de la lucha sindical. Se enamoró tanto que ni siquiera terminó la universidad en un inicio. Él directamente decidió que quería trabajar con la gente, fue obligado después más o menos a terminar su título porque estaba totalmente enamorado de trabajar y no quería perder ese chance por nada. Después de ello, tradujo eso a toda su vida, a todos los aspectos de su vida. Mi padre realmente, no solo en lo profesional, no solo en lo institucional, no solo en las relaciones con sus amigos, sino creo que en cualquier aspecto de su vida siempre estaba nuevamente conspirando, intentando que la gente tuviera una mejor condición laboral, una mejor condición de vida, una mejor condición como fuera humanamente posible. En ese sentido, creo que es un espacio muy bueno, muy democrático, muy
eh, poéticamente justo, incluso un espacio democrático para él, para hacerle un homenaje. Él, de todas maneras, no era en absoluto ingenuo. Él conocía lo difícil que es relacionarse con la gente, lo compleja que es la democracia. Después de muchas reuniones laborales, después de muchas reuniones sindicales, no importaba que llegaba quejándose de la gente, de lo complicado que es organizar a la gente, y sin embargo le encantaba, porque organizar a la gente le daba la posibilidad de luchar por cosas en las que incluso él no creía o no estaba tan convencido, pero si las personas lo estaban, él lo consideraba como una causa justa. En ese sentido, les pediría, y si algo quisiera, un poco que se lleven del homenaje, más que la personalidad de mi padre, más que rendirle pues un tributo a él, sería rendirle un tributo a lo que él creía, a sus luchas, a tantas cosas que lo movieron durante su vida. Entonces, pues nuevamente, muchas gracias, y si se pueden quedar con algo de él, sería principalmente la capacidad que tenemos las personas de mejorar las cosas, de mejorar un ambiente laboral, de mejorar una institución y de mejorar un país. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, Javier, por compartir con nosotros estas palabras de amor. Y pues bueno, como él dice, que quede en nuestros corazones ese legado, esa lucha colectiva que mantuvo a Javier, que era su pasión. Ahora continuaremos con la intervención de sus hijas, Luisa Fernanda Cantor Báez y Laura Jimena Cantor. Bienvenidas. Buenas tardes para todas, todos. Me uno al sentimiento de gratitud que ya ha sido expresado y quiero compartirles una semblanza que escribí. Un poco pues se la compartí también a Donca, un poco pues algunas cosas que se han dicho y prefiero pues leer. Entonces muchas gracias a todos por su atención. Es la manera que tengo para recordar a mi papá. Dice: hacer un homenaje a mi padre es abrirnos a recibir su legado, recorrer sus pasos y continuar su camino, permitiendo que las semillas que dejó a su paso crezcan, no solo en las comunidades que acompañó y en las luchas que gestó, sino también en cada persona con la que compartió un instante de cercanía y encuentro. Honrar su memoria es asimismo honrar nuestras raíces familiares, con sus dolores, aciertos y desaciertos, y destacar especialmente la resiliencia como estrategia para enfrentar los desafíos de la vida. Pero honrarlo también es reconocer a toda una generación de hombres y mujeres que supieron comprender los desafíos de su tiempo, con sensibilidad, compromiso y visión de futuro. Este homenaje que realizamos hoy en el Consejo de Bogotá no reconoce únicamente la trayectoria de mi padre, sino que rinde tributo a toda una generación que creyó en Colombia, en su futuro y en la dignidad de las grandes mayorías. Una generación de jóvenes, hijos de la universidad pública, que en medio de profundas dificultades decidieron hacer grandes apuestas por un país distinto. Una generación que creyó que el conocimiento, el pensamiento crítico y el compromiso social podían abrir caminos a una Colombia más democrática, más justa e incluyente. Honrar su memoria es también abrir un espacio para el diálogo generacional, para que las experiencias, valores y lecciones de quienes nos precedieron iluminen el camino de quienes seguimos construyendo nuestra sociedad. Este homenaje es entonces un puente entre pasado y presente, entre ideales y acciones, y un recordatorio de que la democracia, la paz y el poder popular requieren el compromiso de todos en cada momento. Como sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, mi padre hizo parte de ese grupo de hombres y mujeres que entendieron la educación no solo como un camino profesional, sino como una profunda responsabilidad ética con la sociedad. Más allá de las aulas, encarnó la investigación-acción participativa y el compromiso con las comunidades, asumiendo el reto de pensar el país, cuestionarlo y contribuir a su transformación.
Este reconocimiento es entonces un acto de memoria y gratitud hacia quienes nunca renunciaron a la esperanza, hacia quienes creyeron en el diálogo, la participación y la democracia como proyecto colectivo. Es un homenaje también a una generación que sembró ideas, abrió debates y dejó huellas profundas en la vida pública del país. Por ello afirmo que este momento es también una oportunidad invaluable para el diálogo intergeneracional, indispensable para enfrentar los totalitarismos que hoy nos amenazan y para recordar que la unión, la ternura, la solidaridad y la amistad entre los pueblos no es solo una fuente de resistencia, sino también la posibilidad infinita de construir un mundo más humano, donde la bondad, la belleza y la verdad sean los pilares de nuevos horizontes. Una vida de resiliencia, liderazgo social y esperanza humana. Mi padre, Javier Fernando Cantor Jiménez, nació el 30 de enero de 1959 en Bogotá, en un hogar atravesado por dificultades económicas y por el maltrato intrafamiliar paterno. Mi abuelita, Irene Jiménez, tuvo que asumir sola la crianza y cuidado de sus 4 hijos, con una fuerza constante, de la cual mi papá heredó valores que siempre lo acompañaron, como la responsabilidad, la perseverancia cotidiana y una profunda capacidad de servir a otros. Desde muy joven mi padre empezó a trabajar para ayudar a sostener a su madre y a sus hermanos. Vendió lotería, fue obrero, plomero, trabajó en metalurgia y realizó muchos oficios sin dejar nunca el estudio. En ese esfuerzo silencioso fue formando su carácter como hombre disciplinado, responsable y constante. Desde su juventud mostró una sensibilidad especial hacia lo comunitario, una profunda conciencia social y una temprana vocación por el servicio público. Estas inquietudes se formaron en la Bogotá popular, en diálogo permanente con las realidades sociales de la ciudad y con los procesos organizativos y políticos que marcaron a toda una generación comprometida con la transformación democrática de este país. Su juventud estuvo atravesada por la inquietud política y el deseo de transformar la realidad. Pasó por la JUCO, militó en el M19, ingresó a la SAP y luego a la Universidad Nacional de Colombia. Su ingreso a la Universidad Nacional fue un punto de quiebre en su vida. Allí estudió sociología, participó activamente en procesos juveniles y junto a su hermano Eric trabajó en la revista universitaria Prisma. Mientras estudiaba y trabajaba, formó su primer hogar y se convirtió en padre de 4 hijos. Aún en medio de dificultades estuvo presente, sostuvo y acompañó como supo y como pudo, con un fuerte sentido de responsabilidad. Su paso por la universidad fue decisivo en su formación intelectual, ética y política. Allí consolidó su pensamiento crítico, su compromiso con lo público y su interés por la relación entre el territorio, la comunidad, la participación y la democracia. Como estudiante participó activamente en los debates políticos y sociales de su tiempo y se vinculó a los procesos de movilización que buscaban abrir caminos democráticos para Colombia. En la Universidad Nacional conoció a Orlando Fals Borda, quien fue para él maestro y amigo. De esa relación nació una forma de entender el país desde la dignidad de las comunidades y el valor de los saberes populares. Mi papá aprendió que la investigación-acción participativa no era solo un método, sino una manera ética de estar en el mundo que concibe el conocimiento como una construcción colectiva al servicio de las comunidades. Esa mirada que articula saber académico, saber popular y acción política marcó profundamente su trayectoria vital y profesional. Esa mirada lo acompañó hasta los últimos momentos de su vida. En este contexto, mi padre hizo parte de la militancia política del M19, entendida como una expresión histórica de búsqueda de justicia social y apertura democrática en un país marcado por la exclusión política y social. Esa experiencia, asumida con sentido crítico y responsabilidad, reforzó en él la convicción de que los cambios profundos debían construirse desde la participación social, el diálogo y la organización colectiva. Desde entonces mi padre asumió que el ejercicio de lo público solo tenía sentido si se hacía con la gente y desde los territorios, reconociendo la dignidad, la memoria y la capacidad organizativa de las comunidades. Su camino profesional se inició en el campo ambiental y social.
Entre 1993 y 1995, desde el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional y luego en el Departamento Administrativo de Medio Ambiente DAMA, participó en la formulación de las primeras agendas ambientales locales de Bogotá, un ejercicio pionero que incorporó por primera vez de manera sistémica la voz de las comunidades en la planificación ambiental del Distrito Capital. Procesos comunitarios que integraron participación, planificación y conocimiento ambiental. Y estas experiencias fortalecieron su vocación por el trabajo con las comunidades y le permitieron entender la ciudad desde sus bases sociales y ecológicas. En 1996 inició la etapa más extensa y decisiva de su vida profesional al ingresar al Departamento Administrativo de Acción Comunal como promotor distrital de desarrollo. Así comenzó una trayectoria de 26 años al servicio de las comunidades de Bogotá, especialmente Usme, Tunjuelito, Santa Fe, Ciudad Bolívar y de manera profundamente significativa Sumapaz. Con la transformación del DAC en IDEPAC, continuó su labor sin interrupción hasta el año 2022. Fue un puente confiable entre las instituciones y los territorios, un acompañante cercano y un servidor público profundamente humano. Su manera de trabajar dejó huellas en líderes comunitarios, compañeros y procesos colectivos. Sumapaz, territorio de luchas campesinas. Sumapaz fue su escuela de vida. El páramo, su gente y la cotidianidad campesina lo transformaron profundamente. Allí acompañó juntas de acción comunal, procesos productivos y organizativos orientados a dignificar la vida rural. A este territorio dedicó su tesis de especialización en gestión territorial de la ESAP. Para él, Sumapaz era una joya viva, humana y ecológica, merecedora de cuidado, respeto y compromiso constante. Su trabajo en la localidad 20 de Sumapaz, la zona campesina más grande del distrito, dejó una huella imborrable tanto en él como en las comunidades que acompañó. Allí fortaleció las comunidades, apoyó iniciativas, promovió liderazgos y abrió espacios de participación en un territorio históricamente excluido de las dinámicas urbanas y de los centros de decisión. Para mi padre, Sumapaz no fue solo un lugar de trabajo, fue reconocer la cuna y el corazón de la lucha agraria, uno de los capítulos más significativos de su vida, donde consolidó su visión de lo público como encuentro de saberes, diálogo respetuoso y construcción colectiva. Además de Sumapaz, desarrolló un trabajo comprometido en otras localidades complejas y diversas, donde fortaleció todo el trabajo comunal, acompañó procesos y orientó líderes. La combinación de su experiencia con su capacidad de escucha le permitió aportar a procesos que integraban desarrollo, participación y sostenibilidad territorial. Un sindicalista fundador. De manera paralela a su labor territorial, desde finales de los años 90, en julio de 1998, mi padre junto con otros compañeros lideró y fue fundador de Sintramunicipales, Sindicato Nacional de Trabajadores Municipales y Distritales de Colombia, una organización sindical que representa a los trabajadores del sector público empleados por entidades municipales y distritales. Desde sus inicios, el sindicato buscó mejorar las condiciones de trabajo, salarios y estabilidad laboral para los servidores públicos en distintos municipios. A lo largo de sus 24 años intramunicipales, logró consolidar un referente en la defensa de los derechos de los trabajadores, obteniendo importantes avances en negociaciones colectivas, mejoras salariales, beneficios laborales y estabilidad. Gracias a la organización y a la unidad de estos afiliados, el sindicato pudo enfrentar grandes desafíos, promover el diálogo con autoridades locales y garantizar acuerdos laborales. Su liderazgo sindical fue ético, valiente y profundamente comprometido. Mi padre culminó su carrera institucional en el año 2022, tras más de 25 años de servicio continuo, siempre vinculado a la misión de fortalecer la participación y la organización comunitaria. Falleció el 28 de noviembre del 2025, dejando un legado vivo en los trabajadores y trabajadoras del distrito que continúan el camino del sindicato que ayudó a fundar y en cada comunidad que acompañó con respeto, coherencia y sentido humano.
Como hija y hoy como voz de su memoria, quiero decir que en tiempos marcados por un avance del totalitarismo, de la concentración del poder y de las lógicas imperiales que profundizan la desigualdad a escala global, la vida de mi padre nos recuerda que el servicio público no es una función neutra ni burocrática, sino un acto ético y político, un compromiso real con la democracia y con los pueblos. Su trayectoria desde la militancia juvenil y la movilización estudiantil por la Constitución de 1991 hasta el trabajo comunitario, el sindicalismo y la gestión pública, demuestra que fortalecer a las comunidades es en sí mismo una forma concreta de defender la democracia, la soberanía y la dignidad colectiva. Frente a proyectos que buscan debilitar la organización popular y vaciar de contenido lo público, él apostó por la participación, la palabra compartida y la construcción desde abajo. Su vida nos deja una enseñanza clara: no hay Estado democrático sin comunidades fuertes, ni servicio público sin respeto por los territorios, la memoria y los saberes populares. Leer hoy su historia en este recinto no solo es un homenaje personal, es también un compromiso colectivo con una forma de hacerlo público desde la ética participativa, territorial y profundamente humana. Es en la historia de una Bogotá que se construye desde las veredas, los barrios y la organización social. La vida y el legado de mi padre permanecen vivos y presentes. Como diría mi padre frente a su trabajo comunitario en la construcción de lo que fue la agenda social territorial de la Flora en la localidad de Usme, abro comillas, con la Flora aprendimos que una comunidad sometida al olvido, con el esfuerzo de sus gentes, sí tiene una segunda oportunidad sobre la tierra. Ojalá que las nuevas generaciones recojan las banderas de sus padres y que estén dispuestos a ondearlas y agitarlas y demostrar que ante la dificultad surge la dignidad de los pueblos que reclaman su puesto en la historia. En una ciudad como Bogotá, donde los grandes emporios económicos concentran poder y recursos, la ciudadanía tiene un papel irreemplazable. No puede limitarse a ser espectadora de las decisiones que afectan la vida cotidiana. Más que nunca es urgente que los ciudadanos se apropien de los espacios de participación, defiendan lo público y construyan alternativas para priorizar la equidad, la inclusión y la sostenibilidad. La verdadera democracia se sostiene cuando las comunidades organizadas, conscientes y activas cuestionan, proponen y participan en la toma de decisiones. En una ciudad que a veces parece gobernada por intereses privados, la fuerza colectiva de la ciudadanía es el contrapeso que garantiza que Bogotá siga siendo un espacio de oportunidades, diversidad y justicia social para todos. Muchas gracias por la paciencia, por la escucha y esta es la manera en que quiero recordar a mi papá, como una persona que dejó muchas semillas y que deja muchas banderas también que las nuevas generaciones y las que vendrán, sus nietas y todos los que vendrán, pues también podrán cosechar todas esas semillas. Gracias. Buenas tardes para todas y para todos. Mi nombre es Laura Jimena Cantor. Antes de iniciar, quisiera agradecer la gentil y amorosa gestión de Donca y su equipo de trabajo. Esta conmemoración es una bella forma de atesorar y agradecer su natalicio. En vida, mi padre tuvo conocimiento de este homenaje y tengo la plena certeza que desde el mundo espiritual está presenciando el amor que emana de este recinto. Gracias, porque también es una bella forma de acompañar el duelo de quienes tanto lo amamos. Empecemos. Los que tuvimos la dicha de caminar con él, presenciamos su sensibilidad, asombro y amor por la vida. Mi padre era un hombre de acciones, de proyectos y sueños materializados. Fue un buen caminante, viajero, amante de la naturaleza y contemplador de su belleza.
En sus relaciones se esmeró por ser un buen hijo, hermano, padre y abuelo, con su presencia, con sus actos, sus detalles, sus consejos. Era un hombre de buen humor, aún en los momentos más exigentes de la vida. Debo confesar que a veces en soledad sonrió sola al recordar sus dichos. Mi padre amaba el trabajo comunitario. Le gustaba ir hombro a hombro con la gente, llevando una palabra de justicia y paz, siempre desde las bases. En sus ojos vi la ilusión de dejar un mundo más justo y fraterno para sus nietas. Él hablaba de paz, añorando que las siguientes generaciones gocen de ellas. Amaba y nos enseñó desde pequeñas a caminar y amar los páramos y el territorio de este bello país. Fue él el quien llevó a mi abuelita Irene, que en paz descanse, a conocer el mar. Lo recuerdo con sus gestos hogareños. Era madrugador como los pájaros. Le gustaba ordenar, cocinar, cantar, leer y salir a tomar el sol. Fue amoroso y detallista con sus nietas. Ellas atesoran hoy los libros y vestidos que él solía regalarles en Navidad. Tuve la dicha de crecer escuchando sus historias. Conversábamos y yo disfrutaba escuchar sus aventuras viajeras. Recuerdo de niña sus lecturas en voz alta. No en vano, mi hermana Gabriela es literata. Podría decir que como familia aprendimos de él y de mi bella madre el amor por los libros y la escritura. Ese mismo amor que sentimos por otros mundos posibles. De pequeña me decía, ustedes son mi manada y no lo dudo. Mi padre nos dejó el más bello regalo, una familia solidaria. Su ausencia ha dejado una estela de amor y tras de ella ha reafirmado la hermandad, los afectos, la solidaridad de los cantores. Nos hemos reencontrado en torno a su memoria, lo recordamos con canciones, con historias, con abrazos, con consuelos. Pajarero de los 7 cielos, ahora te escucho a través del viento, del río y la montaña. Perdón. Vienes a visitarme en forma de pájaro o vestido de flores. Cuando más te extraño, abrazo mi guitarra. Sé que vendrán nuevos cantos. Ay, lo siento. Cuando requiera tu consejo, sin duda acudiré al páramo. Meditaré al lado de un río, leeré un buen libro, porque tu amor está ahí, está en la belleza, en la memoria, está en nuestras venas. Gracias por escucharme así. Hoy nos acompaña la fuerza de tu espíritu y la nobleza de tu corazón. Sé que nos abrazas desde las estrellas, te fuiste rodeado de amor y asimismo te recordamos con gratitud y amor sincero. Como sabiamente lo decía Bateman, el amor es la certeza de la vida, es la sensación de la inmortalidad. Hasta siempre, amado Padre, con amor, Laura Jimena Cantor. Muchas gracias a sus hijas por regalarnos esas palabras tan profundas y tan necesarias que nos recuerdan que el legado de Javier no solamente fue en lo público, sino en esa semilla de amor que sembró en su familia, esa enseñanza que les dejó. Seguramente él está muy orgulloso de todos ustedes. A continuación, tenemos la intervención de su hermano, Eric Cantor Jiménez. Eric, bienvenido. Ay, Dios. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por asistir a este importante evento. En primer lugar, quiero agradecer a la concejala Donka Atanasova por la iniciativa de organizar este homenaje a mi hermano Javier, que aunque habían planeado realizarlo en vida, por las fuerzas de las circunstancias, se está realizando hoy, 2 meses después de su partida. Este gesto habla muy bien del reconocimiento a la vida y obra de Javier, como de la calidad humana de sus compañeros de trabajo. Javier, como todos, somos resultados del contexto en el que nacemos y de las relaciones sociales que construimos diariamente.
Somos hijos de Irene, una madre con riquezas invaluables, y de José, un hombre machista, violento y que en buena parte fue un padre ausente. Esa relación jerárquica, marcada por la violencia de género, talló el espíritu y la personalidad de Javier. Mi madre Bueno, como saben, mi madre falleció hace algo más de un año. Entonces, obviamente, la emotividad está a flor de piel. Mi madre, a raíz del árbol familiar, poseía riquezas enormes que superan con creces las de Donald Trump o Elon Musk, quienes jamás las tendrán. La base de esa riqueza era la solidaridad, la empatía, la resiliencia y el amor sincero. Irene fue una madre resiliente, una feminista carta cabal con cero teoría y mucha práctica, que rechazó la violencia de género a la que estaba sometida al punto de decidir separarse de mi padre y dedicarse con amor a sacar adelante a sus hijos, a pesar de la adversidad y el trabajo mal remunerado, sin prestaciones ni garantías, ejerciendo como empleada doméstica en casas de clase media y alta. Siempre tuvimos un hogar con comida caliente, escuela, ropa y educación materna, con lecciones que se aprendieron para toda la vida. Sea esta la oportunidad para honrar la memoria de nuestra bella Irene, que representa el valor de muchas madres solteras, de muchas empleadas domésticas que en nuestro país han levantado a sus hijos con su propio esfuerzo y con mucha dignidad, y que sembró en Javier la semilla de la solidaridad y la resiliencia. Javier, siendo niño, salía a vender lotería y entregar a mi madre el producido de su trabajo. Laboró en platería, en plomería y siempre fue consciente de que había que esforzarse para apoyar a mi madre y no dejarse ganar del empobrecimiento. La capacidad diferenciada en su pierna derecha nunca lo detuvo a pesar del prejuicio. Una vez un profesor de la Universidad Nacional lo iba a excluir de una salida de campo porque pensaba que Javier no podía soportar las caminatas, ascensos y descensos del terreno. Obviamente Javier demostró que ese prejuicio no tenía razón de ser y no se dejó excluir. Como sabemos, a lo largo de su ejercicio profesional recorrió Ciudad Bolívar, Usme, Sumapaz, Tunjuelito, haciendo de la participación comunitaria una praxis transformadora de personas y realidades locales. Tampoco lo detuvo bailar son cubano y salsa, cuando los ánimos estaban arriba. Inolvidable verlo bailar al son de Héctor Lavoe. Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar, lo mejor del repertorio, a ustedes voy a brindar y canto a la vida con risas y penas. Javier era 11 años mayor que yo y la distancia de edad hizo que ese caminar juntos fuese más intenso en mi adolescencia y juventud, tal vez entre 1984 y 94, si se tratase de poner algún marco temporal. Y fue el camino de la política y de la lucha por el cambio que transitamos juntos. Tal vez mi madre sembró como semilla en nuestras conciencias la necesidad de luchar por la justicia y la paz, con sus narraciones sobre el asesinato de Gaitán y la violencia del 48, que vivió en carne propia en las calles de Bogotá, cuando salía a buscar a mi abuela y los muertos caían a sus pies, o cuando transitaba cerca al cementerio central donde observó cómo llevaban camiones cargados de muertos para enterrar en fosas comunes. Nos hizo conscientes del drama de la violencia política cuando nos contaba cómo los hombres debían andar con una corbata azul y otra roja para salvaguardar la vida, porque si se encontraba con los conservadores chulavitas le hacían el corte de franera sacando la lengua por la garganta y dejándola exhibida como corbata. Esa de la gente del ejército era muy mala, nos decía indignada. Bueno, también nos contaba de la historia de Gaitán,
cuando fue alcalde y sus políticas sociales, y de mi abuelo, un liberal de pura cepa, muy activo en el Partido Liberal. En fin, recuerdo que cuando yo cursaba 10º y 11º grado, Javier me prestó el libro Las venas abiertas de América Latina de Galeano, que me había recomendado leer mi profesora de historia. Viendo mi interés por la política, Javier me invitaba a conferencias en el Auditorio León de Grave de la Nacional, a la Cinemateca Distrital con su amiga Gladys Peñuela. Recuerdo películas impactantes como las de Werner Herzog, Aguirre, La ira de Dios o Fiscarraldo. También fuimos juntos a Corinto, Cauca, en el marco de la movilización social y estudiantil en apoyo al proceso de paz con el M-19 y participamos en todas las campañas políticas de la Alianza Democrática M-19. Fundamos la famosa revista Prisma, que derivaba del cristal triangular, que con el paso de la luz produce la reflexión, la refracción y la descomposición de dicha luz blanca en múltiples colores. Con la revista creamos un espacio para que se expresaran los diversos puntos de vista sobre la realidad nacional y local en un contexto universitario donde la izquierda permanecía dividida y el tropel era el que más se hacía sentir. Nos volvimos famosos en los días previos al lanzamiento de la revista porque llenamos la universidad de grafitis. Recuerdo que uno rezaba, ¿sabe usted qué leía Pablo Escobar en la catedral? Y una semana después completábamos las frases con la respuesta, pues Prisma. La revista se imprimió en un formato más grande que el tamaño oficio, de modo que los estudiantes no la podían guardar en la mochila. Fue bello ver cómo ese color amarillo de la portada transitaba por toda la universidad en las manos de estudiantes que la compraban. Bueno, también caminamos juntos literalmente en varias marchas de conmemoración del 1 de mayo, en los funerales de las víctimas del genocidio de la UP, y cómo olvidar la marcha después del asesinato del comandante Carlos Pizarro. En esos días de izquierdas divididas me encontré un compañero miliciano de las FARC que pretendía reclutarnos y me dijo, atentaron contra Pizarro y le dañaron el futuro político. Y le pregunté, ¿cómo así? ¿Por qué lo dice? Y me respondió, le dieron un tiro en la cara, indicando que la fuerza no estaba en sus ideas políticas, sino en la belleza de su rostro. Estupefacto por el atentado y la siniestra afirmación del compañero Fariano, caminé con un nudo en la garganta hasta las residencias 10 de Mayo de la Nacional para encontrarme con Javier y llorar como nunca había llorado una muerte. Con varios amigos, entre ellos Jaime Moreno, estudiantes de medicina, elaboramos durante día y noche la pancarta que gritaba «Un pueblo indiferente es un pueblo cómplice», la cual quedó registrada en las páginas de la revista Semana. Luego, como docentes, desde las aulas universitarias, él y yo, desde el ejercicio profesional, desde el activismo y la participación en todas las campañas, aportamos nuestro grano de arena para el anhelado cambio que aún tiene muchos retos por delante en la próxima década. Javier disfrutó de sus viajes por varios países de América Latina, de la fotografía de las aves, de la guitarra, de las lecturas. Nunca se interesó por acumular riquezas materiales y, sin embargo, en las últimas semanas de vida hacía la reflexión que siempre se preocupó mucho por los demás y que le faltó dedicarse más a sí mismo. Durante ese año de lucha intensa contra la enfermedad, estuvo rodeado del amor eficaz y práctico de quienes lo visitamos en su casa, lo acompañamos al médico y luchamos contra el sistema de salud para que se garantizara la atención integral de vida. Aunque esa batalla se perdió y dolorosamente entendimos que la biología es destino, estuvo rodeado de nuestro amor. En esta etapa final, experimentó un proceso de sanación interior, verbalizando y exteriorizando sus emociones y dolores nunca expresados y cultivando paz espiritual. La vida es una red de caminos en la que nos encontramos con los progenitores, los hermanos, la familia extensa, los amigos, las parejas, y nos acompañamos a veces días o semanas, meses o incluso muchos años, pero siempre nos despedimos, sea por la partida de un ser querido, porque nos separamos de la pareja, porque los amigos se alejan, aunque siempre llevemos a esas personas en el corazón y así seguimos nuestro propio camino. Aunque no termino de aceptar que haya tenido que sufrir físicamente tanto en el último mes antes de su partida, tengo la certeza de que en el otro plano está en paz junto a mi Padre y que está presente en este momento entre nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias, Eric, por sus palabras que nos hacen entender un poco cómo se construyó Javier, su camino, su gran inspiración que fue la madre de ustedes. Gracias. Ahora escucharemos la intervención de una persona que compartió con Javier el trabajo cotidiano, la reflexión crítica y la convicción de la transformación social y que ésta se construye de manera colectiva. Por favor, Gloria Cuartas, bienvenida. Yo tengo mucha gratitud el día de hoy porque Donka y toda la familia hacen posible que podamos sentir profunda gratitud por haber conocido a Javier. Yo creo que asistir a un diálogo de la palabra que logra colocar en el escenario de lo público la esencia de un ser humano que nos invadió el alma. Yo quiero dar mi testimonio. Cuando yo llego a ser directora del IDEPAC, la primera persona con la que yo me encontré fue con Javier. Pero conocí a Bogotá a través de la Flora, porque su proceso de entender el cuidado en la diversidad, la manera desde el corazón, como logró desarrollar un proceso político, fundamentalmente político. Y cuando hablo de político, hablo de esa capacidad de Javier de constituir en nosotros, en mí, como mujer, como funcionaria, pero ante todo como la gloria humana que se encuentra con él. Hicimos como un pacto. Yo creo que todo lo que se ha dicho de Javier lo aprendimos a conocer en la vida cotidiana, pero para mí fue tan importante en mi vida personal, en mi vida profesional, en entender que cuando estamos construyendo un camino por la paz, por la solidaridad, por construir procesos radicales de transformación, tienen que hacerse con la fidelidad, con la constancia que Javier lo hizo. Y yo aprendí a amar a Javier, porque era la manera de leer a Fals Borda, que fue nuestro amigo, y entender la investigación, acción participativa desde ese proceso de las juntas de acción comunal, de caminar Bogotá, de dialogar con el sindicato. O sea, hemos oído a su compañera Nancy, a sus hijas, a su hijo, hemos escuchado a su hermano. Y yo quiero que ustedes reciban mi palabra y escuchamos a la concejala Donka, pero yo quiero que ustedes reciban mi palabra, yo que aprendí en carne propia que la vida es presente, que no podemos esperar vernos mañana con alguien que amamos, porque tal vez mañana no existe, porque no podemos aplazar la gratitud, porque no podemos aplazar la revolución en la cual creemos, porque se hace cotidianamente, porque aprendí en mi vida, tengo 65 años,
Y cuando conocí a Javier, yo venía del camino duro de Apartadó, de entender que todo se acababa en un minuto, todo. Y por eso amé el presente de encontrarme en Bogotá, después de venir de un lugar tan complejo, entender que es posible la esperanza, que es posible trabajar en lo pequeño para que lo pequeño vaya sumando y vaya construyendo un legado ético, un legado político, un legado cultural. Y desde esa geografía de la esperanza, donde yo no esperaba encontrarme mañana con nadie, porque aprendí a amar en el presente, a despedirme en el presente, a no esperar mañanas para nada, a vivir el hoy. Y creo que la vida me fue llevando a envejecer sabiendo que la muerte es lo que tenemos, que la muerte es lo próximo, que si aprendemos a valorar el espacio, por pequeño y por sutil que sea, se vuelve eterno, eterno, porque vivir sin amarres, vivir entregándolo todo, teniendo la capacidad de amar múltiple, la capacidad de encontrar. Yo vi las fotos cuando yo supe en la mañana que Javier había dado un paso, ese paso que yo tantas veces vi en la calle recogiendo cadáveres, escondiéndonos de los tiros, pero Javier, que vivió en su cuerpo, ya Eric habló del dolor y tuvo la compañía amorosa de tanta gente. Y yo que venía de encontrar tantos cuerpos que nadie recogía, que nadie acompañaba, que nadie asistía, que la solidaridad se estaba agotando, a mí me devolvió la esperanza haber conocido a Javier. Porque Bogotá era muy grande para mí, Bogotá era muy incierta para mí. Podía tener más seguridad aquí que en otro lado donde yo venía. Y por eso Javier fue como darme una mano a una mujer que tal vez no conocía ni por los lazos familiares, ni por los lazos afectivos, ni por nada. Era que nos encontrábamos en el camino los hombres y mujeres fieles que hemos envejecido siendo fieles por un proyecto de paz, por un camino de la esperanza, porque la gente que se fue adelante de nosotros, que nos abrió caminos desde la universidad, caminos revolucionarios, caminos políticos, nos permiten encontrar que existen hombres y mujeres fieles en causas que podemos, este cuerpo que se agota, que envejece, que se va, a veces nos van. Javier hizo su tránsito y es amado y es en presente. Por eso cuando recibí de Laura la invitación a estar acá, yo he dado todos los días gracias por haber conocido la Flora, por haber conocido esta Bogotá de la solidaridad, de la ayuda mutua, del compromiso por la paz, del compromiso político, de la dignidad. Y siempre he pensado que vivir así, que morir así, que luchar así, es lo que nos lleva a que las niñas y los niños y la gente joven, a pesar de que hoy tenemos un mundo de las comunicaciones donde la inteligencia artificial puede construir perfiles, puede construir relatos de cambio, puede decirte cómo se hace un diagnóstico participativo, puede decirte cómo se hace la transformación de un país. Creo que hoy Donca y todas las personas que hablaron
nos están diciendo que las cátedras, así como existe la cátedra Falsborda, así como existen tantas cátedras como la de Carlos Gaviria, tantos hombres y mujeres que han abierto senderos posibles. Javier Cantor es una cátedra viva, política, revolucionaria, transformadora, que la conocimos, que la sentimos, que nos acogió en esta ciudad. Por eso vine en el Consejo de Bogotá, que es un consejo donde se definen las políticas para esta ciudad. Vine a decir que yo doy fe que la vida de Javier Cantor nos ha transformado como seres humanos para que los caminos de la paz no tengan retroceso, para que la memoria no tenga retroceso, para que la dignidad no tenga retroceso. Javier está en todas nuestras vidas. Y Laura, con la guitarra, sí, ¿Pilar? Laura. Cuando la emoción nos coge en la noche y nos hace falta humanamente y lo queremos sentir con nosotros y queremos verlo caminar. Yo me lo encontraba en las marchas y no importaba si caminaba despacio o rápido, pasábamos como ráfagas. Solo con la mirada nos decíamos que es posible seguir juntando pensamientos, juntando alegrías y juntando la dignidad. Por eso yo quiero decirles gracias. Gracias por todo el amor que Javier recibió y que Javier dio, porque Javier me lo dio a mí y a mucha gente para que pudiéramos seguir juntando caminos en muchas partes de esta Colombia, para que un día estamos empujando desde todos los lados, para que pueda ser la dignidad, para que pueda ser la paz, para que las niñas y los niños que están en este recinto, que son de la vida de Javier, crezcan en un país justo y solidario. Javier entregó lo que pudo, nosotros estamos entregando lo que podemos, pero este es un lugar para decir que la dignidad es posible. Y gracias, Donca, por ayudarnos a sumar en este proceso y a decir gracias. Y seguimos trabajando y seguimos intentándolo y tenemos reveses y tenemos tristezas y nos duele la vida. Nancy, pero aquí estamos. A todos, a los chicos, a Javier, a todos, a las muchachas, decirles que Javier le pertenece a nuestra generación y le pertenece a las generaciones jóvenes y le pertenece a las niñas y los niños. Y Bogotá podrá contar la historia de Javier en las escuelas y colegios como un referente ético que hace posible la esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria, por sus palabras cargadas de sabiduría, que sitúan a Javier Cantor como un referente que se caracterizaba por su empatía, por su amor, por su lucha colectiva y sobre todo por su ímpetu revolucionario. Ahora, recordemos que los últimos años de trabajo de Javier estuvieron en el IDEPAC. Por eso invitamos aquí a dar unas palabras a su colega Marta López. Gracias. Primero, pues darle las gracias a Donca por este bonito homenaje. Lo estuvimos pensando en vida y bueno, todo el curso de los acontecimientos nos llevó pues a lo que todos sabemos, pero pues Javier sabía de esto y sabía que
que pues tiene tanta gente que lo quiere. Yo ahora estaba posteando en mi estado de WhatsApp de que ojalá, Javi, donde estés, escuchara y viera a tanta gente que lo quiere y tanta gente que lo amo. Yo brevemente solamente voy a decir como mi experiencia con Javier, que fue creo que la más reciente. Yo ingresé al IDEPAC en el 2010 y lo primero que hice fue pensar en afiliarme al sindicato y me encontré con Javier. Y Javier desde ahí se convirtió en mi familia, me presentó a Nancy, que pues desde allí se convirtieron en mi familia de vida, a Dolly, a Esperanza, a Humberto, y me abrió las puertas del IDEPAC. Yo cuando recuerdo a Javier, lo recuerdo como en esa práctica del amor eficaz que lo hizo conmigo. Yo era una persona que llegaba sin a conocer, digamos, esta estructura del Estado por primera vez, y él pues abrió sus brazos, su amor, su generosidad infinita, y de ahí para adelante, pues digamos, puras cosas buenas encontré en Javier, el abrirme esa puerta al mundo del sindicalismo, todas las luchas que le colocaba cuando escuchaba a Ernesto decir que él conspiraba. Es cierto, Ernesto, conspiraba siempre, todo el tiempo. Estábamos siempre pensando en qué hacer, en cómo hacerlo, en cómo mejorar. Nos conocimos con Donca inaugurando la figura de la articulación territorial en el IDEPAC, que era una figura muy nueva, y él conspirando para que esto se diera, para que estuviera. Después, con todas las administraciones que llegaron, estuvo ahí siempre, digamos, en este papel de pensarse y de pensar de que era posible hacer un instituto de la participación que fuera realmente de la participación ciudadana, que es un gran reto en Bogotá, y ustedes pues saben las dificultades que tenemos en materia de participación ciudadana en esta ciudad. Entonces, pues decirles que de Javier en el IDEPAC solo nos llevamos cosas buenas. Yo le decía a Nancy hace un mes, no puedo recordar una palabra maldicha o un disgusto, no puedo recordarlo, porque la manera bonita y amorosa que tenía de acercarse a la gente hacía que pues todo fuera muy suave. Su humor, que creo que aquí todos lo reconocemos, era pues magnífico y hacía que cualquier situación, por más tensionante que fuera, se bajara al mínimo nivel. Entonces, pues Javi, donde estés, claro que te extrañamos, claro que lamentamos muchísimo que no estés con nosotros, pero también tenemos una alegría inmensa en el corazón de haberte conocido, de haber podido estar contigo y de haber podido compartir las luchas, los sueños, los viajes, la esperanza por un mundo mejor. Entonces, pues muchas gracias a todos y a todas por haber estado hoy aquí y por haber también dejado que nosotros desde el IDEPAC, a la familia, darle las gracias por haber dejado que nosotros, la familia del IDEPAC, podamos compartir con ustedes también este espacio. Muchas gracias. Bueno, gracias a ambas sus colegas por sus palabras, que de nuevo reafirman ese impacto que generó Javier, no solamente en su familia, sino también en aquellos que caminaron y trabajaron junto a él en las luchas y en las instituciones. A continuación vamos a escuchar unas palabras de Floranba López, de la Corporación Mujer, Familia y Medio Ambiente. Bienvenida. Bueno, buenas tardes para todas, para todos, especialmente para la familia de Javier, que tuve la oportunidad de conocer muchísimos años. A la señora Irene, a sus hermanos, a su hermana, y que en muchas ocasiones pues nos tuvimos encuentros justamente para compartir cosas de familia, pero también cosas
ya ustedes lo han mencionado, la relevancia que tenía Javier para motivar a la comunidad a estos cambios. Gracias a la concejala Donca, tal vez no me conoce, yo he venido al consejo, pero bueno, por hacer este homenaje a Javier, que muy merecido, lo ha tenido, lo tenía, entonces, y gracias a Luisa que me invitó también y a Eric a compartir este espacio. Yo conocí a Javier en los años de 1993 en la localidad de Ciudad Bolívar. Él estaba consolidando un desarrollo social con las comunidades en temas de salud, especialmente conjuntamente se estaba elaborando la agenda local ambiental en ese momento. Y en ese escenario fue donde conocí justamente a Javier Cantor. Yo me encontraba participando en un escenario que llamaban Comité de Participación Comunitaria, que se abordaba todo el tema de salud, y él llegó allí, en alguna reunión llegó y nos lo presentaron, y era que él estaba haciendo justamente todo el trabajo ambiental en la localidad. Entonces, allí en alguna reunión me invitó a que hiciera parte de la Comisión Ambiental Local porque era una función que se venía también, crear las comisiones ambientales locales, y tuve la oportunidad de hacer parte de esa primera comisión ambiental que existió en la localidad de Ciudad Bolívar. Yo estuve allí por parte del COPACO, que eran los comités, y pues representando también como el tema de mujer en la Comisión Ambiental Local. Yo no sabía qué era eso, pero bueno, ahí estuve y Javier colaboró mucho con eso. En ese momento pues con él y con las demás personas empezamos a hacer recorridos en la localidad de Ciudad Bolívar. Andábamos reconociendo las partes, o sea, el recurso hídrico, íbamos a los colegios, íbamos a las juntas de acción comunal, íbamos a varias partes a que él hacía esas charlas, y por eso yo aprendí mucho de eso. Yo sí tuve un buen aprendizaje justamente, y eso se lo agradezco justamente a él. Después, justamente año 1995, 96, 95, él me invita a ser parte de un proyecto que estaban haciendo conjuntamente con José Cuesta. Este proyecto se llamaba Ciudadanía en Formación, y este proyecto tenía un fin, y era este proyecto lo desarrollaron en 6 localidades, en esa estuvo Ciudad Bolívar. Y por estar en Ciudad Bolívar, allí el equipo, pues con Javier y José Cuesta y abogados, bueno, era un equipo amigo de ellos. Estuvimos justamente en colegios también hablando de los desarmes en los colegios, la Constitución. Era para conocer la reciente Constitución del 91. Por eso yo también agradezco eso, porque ahí conocí la Constitución. Entonces fue un aprendizaje también muy grande para mí. También en ese momento, andando con la elaboración de las agendas, llega allí, ustedes saben que en el 93 hubo un proceso muy fuerte en Ciudad Bolívar como fue el paro, ese paro del 93. Allí se comprometió la administración de Bogotá, el alcalde Jaime Castro, que estaba en su momento, se comprometió con la comunidad justamente a hacer todo el tema ambiental, todo lo que tenía que ver las falencias que había en ese momento en la localidad. Entonces, el CINED estaba haciendo varias intervenciones en la localidad. Por eso llega Salud también, y para el caso de las mujeres nos mandan a una trabajadora social que se juntan justamente al lado de Javier. Y entonces con ella se hace todo un diagnóstico de las mujeres
allí y las mujeres que empezamos a identificar, pues justamente que uno, no se nos escuchaba la voz, dos, o sea, no hay sitios ambientales muy interesantes para la familia en las localidades de Ciudad Bolívar. Entonces, pues se crea un proyecto que se llamó Mujer, Familia y Medio Ambiente, o se llama porque quedó establecido. Y esta trabajadora social que llega allí, Raquel García, que también ya ella partió, entonces ella lleva el proyecto a la Consejería Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y el proyecto nos enteramos como casi al año que había sido aprobado. Como ella en ese momento no podía ser coordinadora del proyecto, pues conociendo el trabajo de Javier, ella nombra a Javier y le propone que se fuera el coordinador del proyecto. Por eso con el proyecto duramos trabajando casi un año con la compañera también Elsa Duarte, que está presente acá. Allí se hizo sensibilización tanto de temas de género como de temas ambientales. Su finalidad fue publicar una cartilla y un almanaque ecológico y constituir una organización social de mujeres. Por eso se constituye la organización Mujer, Familia y Medio Ambiente, que existe hasta el día de hoy. Por eso, pues para nosotras, pues mis compañeras no pudieron venir porque tienen sus ocupaciones, pero para nosotras fue un gran legado lo que nos dejó Javier, porque él se encargó de hacer estatutos, que la paciencia que él tenía para hacer las reuniones, porque unas llegaban tarde, las otras no llegaban, pero bueno, él siempre, y él, pues yo sí estuve muy puntual, y él por eso, pues conmigo como que tuvo más acercamiento, por eso, porque yo pues le atendía mucho y fue una persona como muy especial realmente. Estando allí trabajando bueno, se acaba el proyecto, pero él justamente después fue cuando empezamos a trabajar también lo del proyecto que les digo de Ciudadanía en Formación, y él ya pues entra al IDEPAD. Entonces ya estando en el IDEPAD, coyunturalmente yo también fui elegida como presidenta de Junta de Acción Comunal de un barrio que yo no sabía nada de eso. Yo no sabía nada de juntas de acción comunal ni nada, pero qué valuable fue el asesoramiento justamente a ver que Javier hubiera entrado al IDEPAD. Al IDEPAD no se llamaba en esa época, sino se llamaba Departamento Administrativo de Acción Comunal. Entonces él entró allí y justamente pues no me abandonó. Realmente él no me abandonó porque yo iba allí con libros y él siempre como que me atendía, como que así me atendieron otras personas, pero él siempre estaba ahí presente saludándolo a uno. Entonces eso fue una compañía muy buena porque pues imagínense. Después, 2 años después se presenta la oportunidad justamente con las necesidades que teníamos las mujeres en Ciudad Bolívar de ser profesionales, porque pues veíamos nosotros habíamos diagnosticado el bajo nivel educativo que tenían las mujeres en Ciudad Bolívar. Se presenta un programa allí en Ciudad Bolívar de la Unión Europea, se llamaba Programa DICCB de la Unión Europea, cuyo programa tenía 5 subprogramas, entre esos estaba el apoyo a las mujeres y el apoyo a los jóvenes. Allí con Raquel García justamente tuvimos la oportunidad de presentar una propuesta para que nos profesionalizáramos tanto mujeres como jóvenes. Entonces se hizo el convenio con EICES y allí se vincula Javier también. Allí se vincula Javier, nos acompaña en todo ese proceso hasta que nos graduamos ahí en ICES, en el Instituto Superior de Educación Social. Ahí estuvo Javier acompañándonos también con todo el equipo, creo que aquí está también una profesora que también hacía parte de ese grupo. Entonces, ahí estuvimos. 2 años después,
nos graduamos de ICES, pero entonces Javier se vincula a la Universidad Cooperativa de Colombia. Él sabía la necesidad que teníamos varias personas que nos habíamos graduado en ICES, que habíamos salido tecnólogos, nada más en promoción social, y que esa carrera no la conocía casi nadie y casi no nos tenían en cuenta. Él me llama y me dice, bueno, reúna a los compañeros a ver quién quiere profesionalizarse, y nos dice pues que está la posibilidad de que nos profesionalizáramos en sociología. Pues bueno, yo ya tenía como la intención de graduarme en sociología también, porque pues eso de allí salí en ICES como con esa intención, pero no tenía la oportunidad. Javier jugó un papel importante allí para que 15 estudiantes que veníamos de ICES nos vinculáramos a la universidad e hiciéramos la profesionalización de sociología. Allí nos graduamos en sociología, él nos estuvo acompañando completamente. Debo decir que, pues justamente estando en esta universidad, también tuve la oportunidad al lado de Javier de hacer el proyecto de investigación de los 50 años de la Junta de Acción Comunal. Y ahí fue cuando conocimos también líderes y conocer el trabajo de la Junta de Acción Comunal, que en Bogotá, los aportes y todo eso, entonces hombres y mujeres en Bogotá, pero también conocimos la oportunidad de conocer al gran maestro y el padre de la sociología, de Orlando Fassborda. Acompañamos la despedida que hizo Orlando Fassborda en Chocontá. Allí estuvimos, justamente varios estudiantes estuvimos con Javier también a la despedida, porque él se murió 3 meses después. Yo pues estuve también en todo ese homenaje que le hicieron al profesor Orlando Fassborda, estuvimos allí, y porque es que Javier siempre me llamaba, y dígale a las compañeras, dígale a sus compañeros que vayan, que vengan. No perdía la oportunidad de invitarme a foros, a conferencias académicas. Él siempre estaba como muy pendiente de estarnos llamando. Entonces yo un gran agradecimiento, y le quiero decir a Javier que desde la dimensión donde esté, quiero que nos siga acompañando incondicionalmente. Yo sé que él escucha, lo he extrañado mucho, sí, porque siempre constantemente pues dejábamos por allá unos meses sin hablar, pero después como de repente otra vez llamaba o yo lo llamaba, y hoy justamente 30 de enero siempre lo llamaba para felicitarle en sus cumpleaños. Entonces que tenga un feliz cumpleaños Javier hoy, aunque no esté presente acá, pero un abrazo muy sincero, porque de verdad que sí se lo merece, y de verdad que un saludo también muy especial a sus hijas, a sus hijos, hermanos y familiares. Muchísimas gracias. Gracias, Floralba, por sus palabras. Ahora invitamos al escenario por último a la señora Luz Estela Cadena del Sindicato de Sintras Municipales, por favor. Perdón, Sintras Municipales. Les vamos a pedir porfa que no se vayan, porque vamos a tomar una foto ahora al final entre todos y todas, y también tenemos un compartir, entonces regálenos estos minuticos, por favor. Bueno, buenas tardes a todos y todas. De verdad agradezco la posibilidad que me han dado de aportar con mis palabras el recuerdo que se tiene desde la organización sindical a Javier Cantor. Realmente con Javier Cantor la experiencia que tengo es el iniciar el proceso de construir la organización sindical en el sector público en la parte territorial, porque es a partir de la Constitución del 91
que se empezó a hablar de construir organización sindical en el sector público. Estaba muy limitada. Hicimos una lucha por el reconocimiento de la posibilidad de que los empleados públicos tuviesen la posibilidad de organizarse. Y Javier Cantor inicia ese proceso al fundar la organización sindical Sintra Municipales en Bogotá. Esa nace como una organización nacional y posteriormente en el año 2003, 2001 comenzamos a hacer un trabajo de construcción de las seccionales de Sintra Municipales en varios territorios, inicialmente en Santander. Yo conocí a Javier Cantor en el año 2000 cuando estaba viviendo un proceso muy fuerte de amenaza de muerte a nivel de Florida Blanca, y con Javier Cantor fortalecimos la seccional en Florida, Bucaramanga y Girón. Ahí nace el proceso sindical por primera vez en el sector público y aprendimos a trabajar con las demás zonas. Ya se pudo extender y se generó la seccional en Bogotá, porque había nacido como organización nacional. Al crear la seccional en Bogotá con sede en Altos de Tequendama, se pudo descentralizar por fin Sintra Municipales en Bogotá, y además de eso pudimos trabajar con parte de los compañeros de Cartagena y de Barranquilla. Digamos que fue una construcción muy colectiva, con todo el ánimo y con toda la fuerza, incluso por la falta de experiencia de personas que trabajábamos en el sector público, pero además de eso recuerdo a Javier con todo ese ánimo y toda esa ploma creando Municipales, que fue un periódico que él generó y que defendió hasta el último día. Nosotros pudimos estar presentes, o no pudimos estar presentes, ni Javier ni yo, en el homenaje de los 25 años de Sintra Municipales que se realizaron en la ciudad de Cartagena, porque ambos andábamos en actividades diferentes, yo en la parte académica y Javier disfrutando ya de su retiro, viviendo sus experiencias con Nancy en los viajes que él pudo disfrutar y que de una u otra manera se merecía. Realmente con Javier construimos un camino muy interesante en la negociación colectiva, en romper los esquemas en todo el tema de las federaciones y de las centrales, para que puntos importantes que tenían que ver con reconocer, por ejemplo, la prima de servicios en el sector territorial, que no nos la habían reconocido a los funcionarios a nivel nacional en el sector territorial, se iniciara por primera vez en una negociación y se le generara un decreto de reconocimiento de la prima de servicios, algo que no se había dado pelea a nivel nacional. Pero además de eso, de aprender a trabajar en el sector público, que no es fácil por todas las mecánicas que el sector público conlleva, los compromisos políticos que estos traen, pero que avanzamos y rompimos esquemas que por primera vez se trabajaba en el mundo sindical a nivel del sector público. Yo tengo en mi corazón el recuerdo de un Javier persistente, tenaz, todo el tiempo empujando a pesar de las diferencias fuertes que se tienen con los trabajadores, con sus enfoques, pero sobre todo en apoyar el trabajo con las mujeres y los jóvenes que por primera vez incursionaron en todo el campo del mundo sindical. Gracias a la familia, gracias a los hijos, de todo el proceso que estuvo ahí presente. Javier siempre habló con mucho orgullo de su familia, del trabajo comunal y sobre todo de los compañeros en el trabajo sindical. Gracias, Javier, y desde acá, de todo corazón, muy orgullosa de haber tenido la oportunidad de haber trabajado con Javier y de haber conocido a Javier.
Muchas gracias a Luz Estela y muchas gracias a todas estas voces que nos hemos juntado hoy para hacerle justamente este homenaje polifónico, como se dice ahora, a Javier, que creo que es una de las mejores muestras, a pesar de la formalidad de este recinto, a pesar de, digamos, muchas cosas que de pronto no son tan Javier, pero son muy, digamos, es el espacio que yo digo también, este espacio nos lo hemos ido tomando justamente para irle cambiando también el significado, las formas, este emperifollaje que muchas veces tiene la institucionalidad y que no hay que tragárselo entero, sino justamente hay que dedicarse a transformarlo tal como lo hizo Javier. Tantas veces, todos y todas ustedes que también son parte de procesos, liderazgos, dinámicas de trabajo, de lucha, no hace falta también decir que cuentan con nosotras aquí desde este consejo, con esta curul, con este proceso que nosotras somos, que no es solo una curul, para todas las luchas que hay que juntar y para todas las causas que hay que defender y también para todas las vidas que hay que exaltar. Este cumpleaños 67 de Javier, en efecto, lo último que él y yo hablamos, alcanzamos a hablar por WhatsApp, fue justamente la idea de este reconocimiento que queríamos hacerle desde el Consejo y que con Martica, pero también con Nancy, con la familia, en algún sentido lo habíamos empezado a dialogar y bueno, pues la muerte nos sorprendió como suele hacerlo siempre, tal y como lo decía muy bien Gloria, y por eso no quisimos dejar esto sin terminar. Quisimos volverlo un homenaje póstumo, pero sabiendo que la vida, la energía, el ejemplo de Javier está en todas y todos nosotras y que sigue vivo en esto y que hay que también entre quienes amamos tanto a las personas rodearnos, querernos, reconocernos, encontrarnos, compartirnos, porque esa es la única manera en la que la vida nos sigue enalteciendo y somos certeza que la vida en su posibilidad de surgir en cualquier espacio, hasta en los rincones más impensables, siempre nos va a encontrar y que las luchas nos van a juntar. Así que quisimos hoy, y muchas gracias a la familia por aceptar este espacio, por permitir que el cumpleaños de Javier fuera el momento que nos permitiera encontrarnos. Yo quiero de verdad agradecerles muchísimo a todas y a todos estar aquí, invitarles a un compartir que tenemos afuerita, pero quería primero también pedirles que nos juntáramos aquí. No sé si alguien quiere decir, ay, qué bueno, si alguien quiere decir algo más, ven. Así es. Muchas gracias, Nancy. No sé si alguien quiere decir algo. Argenis, si quieres puedes espichar el botón que tienes ahí o si quieres puedes venir acá, como quieras.
Muchas gracias, Argenis. Y a las demás compañeras, Martica La Mona, desde los territorios de Usme, desde todas las localidades que aquí han venido y sabemos que han sido unos constructores y constructoras que de la mano de Javier, de Nancy y de todos los colegas y compañeros que han liderado estos procesos, pues nos permiten que esto siga andando y justamente no sea la desesperanza la que nos venza, que sea siempre la esperanza la que nos guíe. Muchas gracias a todos y a todas. Yo les invito aquí a que podamos tomarnos una foto como parte de este reconocimiento a Javier y a su vida y a su trabajo, mientras también compartimos estas fotos, estas imágenes que nos han hecho llegar todas las personas para que hagan parte activa de este homenaje a Javier Cantor, a su vida y a su trabajo. Muchas gracias.